Bienvenidos al Estudio Galatea en Yo, un perro verde. Esta vez vamos a hablar del acoso. Como siempre, para ilustrarnos en todo esto, estará Noelia González, que este sí es su tema. Psicóloga, orientadora, por supuesto que sabe de esto. Claro que sí, que se ha hecho cursos. He hecho cursos. Y otra vez con nosotros, Antonio, ingeniero biomédico, dos máster en bioinformática y en educación y un estudio a medias en historia del arte. Así que muchas gracias por venir. Nada, a vosotros. Actor de corazón. Actor de corazón. Actor de corazón y de vocación. Es para lo único que uso la libreta, yo en este programa. Así que vamos a poner, como siempre, un poco las bases teóricas con Noé. Así que, por favor, adelante. Bueno, el acoso. Un tema bastante candente. El que más. El que más. El que más está ahora. ¿Qué es acoso? Pero que tenemos una definición que ya desde hace muchos años lleva en órbita en educación y es muy conocida, muy extendida, que es de yo, el inglés y yo, los idiomas no nos llevamos bien, ya lo iréis viendo a lo largo de los programas. Always, lo pondremos abajo y ya vosotros lo buscáis si queréis. Para las amigas. Pero este señor, que lo cita el gran Luengo Latorre, que también pondremos cositas para que busquéis. Eminencia, ¿no? En el sector. Eminencia en el sector, el presidente del Colegio Oficial de Psicólogos, con eso lo decimos todo. Esto no os lo he contado, pero los viernes haremos como tema cultural, o los miércoles al final, ya lo veremos. Y todo esto que vamos hablando lo iremos poniendo recomendado, hay que leerse, ver este vídeo, lo que sea. Os recomendaremos Así que entonces no os al preocupéis Luengo por el Latorre. nombre, que lo van a ver. Y Bueno, artículos. Articulitos. Pero la definición es de 1983 y se sigue utilizando muchísimo a día de hoy porque es que es tal cual. O sea, el acoso se define como una conducta de persecución física y o psicológica, muy importante esto, que realiza un alumno contra otro al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción negativa e intencionada sitúa a la víctima en una posición de la que le es difícil salir por sus propios medios. ¿Vale? En esta definición dicen los tres factores más importantes del acoso, que es el sentimiento de vulnerabilidad que tiene la persona de no poder salir de la situación. La víctima, ¿no? Sí. El factor de físico y psicológico, que es muy importante también porque muchas veces se piensa que el acoso tiene que ir vinculado a que me empujen, que me peguen, tal, pero hay muchísimos tipos dentro del acoso. Totalmente. Tanto directo, indirecto, que iremos viéndolo a poquitos. ¿Y la repetición puede ser? Y la repetición. O sea, que la conducta sea también intencionada y repetitiva. O sea, que una cosa es que un día sea un hecho puntual, eso no se considera acoso, se considera acoso cuando ese hecho se repite en el tiempo y tiene una intención. O sea, claro. Yo tengo la clarísima intención de hacerte daño, ¿no? Entonces, ahí tenemos la definición. Pues muy bien dada. Muy bien, nada. En otros temas sí que nos da más para estar más distendidos y más reírnos y tal, pero es que este es duro. Es tema serio. Un O sea, tema es pisar con pies de plomo donde estamos. Además, dentro del acoso, lo más característico, ya no solamente los tipos de acoso, ¿no? Que hay muchísimos tipos dentro del acoso. No sé si habéis escuchado alguna vez el típico acoso de agresión física directa e indirecta. Que piensas que es una agresión física como tal, pero cuando es directa es cuando a lo mejor te pegan, ¿no? O te empujan, pero la indirecta es cuando te empiezan a robar cosas, te esconden la mochila, te quitan el bocadillo. O sea, que al final son un montón de actos que parecen que no tienen importancia, pero que sí que la tienen, porque tienen un claro mensaje, ¿no? O sea, te estoy haciendo esto porque lo que quiero es hacerte daño. Sí. Y que tus días sean un infierno viniendo aquí, ¿no? Que es la intención. Y sobre todo lo que es muy llamativo es el perfil tanto de las personas acosadas como de los acosadores. ¿No? Pues vosotros, ¿qué perfil creéis que tiene una persona que es acosadora? O sea, quien realice el acto de acoso. El acto. ¿Qué elementos creéis que tiene que tener o que suele tener un alumno que es acosador? Ya. A ver, antes de juzgar todo lo que digamos, que se puede, esto lo decimos con el total desconocimiento, al menos conocimiento desde la experiencia y no desde el estudio, por mi parte. A lo mejor un mínimo, ¿no? Pero pues yo diría una persona totalmente, o sea, con una autoestima bastante baja y a lo mejor
esto es mi opinión, ¿eh? Con autoestima baja y que su autoestima depende de cómo de pequeño hago a los demás. Entonces, si encuentro una persona a la que considero débil o que puedo aprovecharme de manera física o cual sea de las maneras, eso a mí me hace sentirme bien porque no tengo la capacidad por mí mismo de sentirme bien conmigo mismo. Entonces, pisoteando a los demás, consigo validar mi propia personalidad. No sé qué opináis. Sí, un poco así. También no un perfil un poco dominante, a lo mejor. Sí, totalmente. De que le gusta que todo el mundo sea sumiso a su poder y a su... Es que ya como- lo que él quiere, ¿no? Ella quiere. Como vimos en las relaciones interpersonales, es que al final una persona dominante en relaciones de pareja, por ejemplo, al final es una persona insegura. Que esa inseguridad la nutre de posesión para querer dominar todo lo que tiene a su alrededor porque está muy inseguro de sí mismo. Entonces no puede dejar nada fuera de control. Y es que yo creo que va un poco por ahí también. Sí, más o menos, o sea, el perfil del acosador suelen ser personas muy impulsivas, Sí, Claro, totalmente. irascibles, Claro, o sea, ¿no? que al final no tienen ese puntito de, oye, voy a hacer parón de pensamiento a ver Sí, qué estoy un haciendo, poco ¿no? de inhibición, Que también ¿no? tienen tendencia a la agresividad, ¿no? Y como tienen esa poca capacidad de controlar los impulsos, se suma que encima tienen como poca empatía, ¿no? O sea, porque no son capaces de ponerse en la piel de la persona a la que le están haciendo daño y encima les nutre el contexto. Porque claro, ahora hablaremos de los testigos, Ya. que también tiene bastante tela. Pero un acosador sin testigos no acosaría. ¿Por Claro. qué? Porque lo que le nutre en realidad es la popularidad que gana, la aceptación entre los compañeros, de ser el malote, que refuerzan sus conductas y que las motivan a la repetición. Claro. ¿No? Sí. Porque muy pocas veces, eso es cuando ya es un perfil de persona acosadora muy hardcore, lo hacen en individualidad, ¿no? O sea, un uno a uno. Pero Pero, Siempre están rodeados de gente, porque lo que buscan es que les nutra, ¿no? Esa situación social de yo estoy aquí, que también está relacionado con esa baja autoestima de que necesito de los demás para hacerme grande. Pero supongo que sí se puede dar el caso de acoso sin que haya testigo, ¿no? Sí, O sea, me refiero, o sea, eso se da. pero no es el porcentaje mayor. No, claro, porque es que es verdad que buscan posicionarse de una manera social en la que sean reconocidos por los demás. Claro, o sea, si tú tienes a alguien que en la individualidad va un uno a uno, ¿no? Yo voy a buscar a esta persona para hacerle daño exclusivamente y sin testigos y sin nada, eso ya roza otros límites, ¿no? de la personalidad. de la persona. Pero cuando lo haces en plan acoso escolar, suele ser Para buscar aceptación, ¿no? Y también está un poco relacionado por cuando empieza a haber acoso, ¿no? Que es cuando se empieza a entrar en la adolescencia, ¿no? Eso es. Y ya se empiezan a ver ya como esos patrones. Entre niños también, ¿no? Pero al final como que las cifras indican que los acosos, ¿no? El acoso se da sobre todo en la adolescencia. O Cuando- empieza a verlo en la adolescencia. Cuando te integras en la sociedad e intentas buscar tu hueco y si no lo tienes, pues hay gente que... Claro, Ya. en la sociedad, o sea, en la adolescencia al final, estás pasando por una serie de cambios tanto físicos como psicológicos como personales y sociales, sociales que necesitas encontrar tu hueco y hay gente que lo encuentra de la de la peor manera posible, que es haciéndole la vida imposible a otros porque así yo crezco y gano importancia con el rol social. Esto que has dicho de la presión social, ¿no? Que a lo mejor siente el acosador, que de todas maneras esto no es ninguna manera de excusar a nadie. O sea, No, puedes sentir mucha presión, pero hay que entender el contexto de dónde vienen las cosas, ¿no? Para intentar solucionarlo al menos. Como esto pasa ya no en el paradigma del acosador y acosado, sino en la vida normal, en el día a día, cuando tienes un grupo, que mucha gente se comporta en grupo de una manera, a lo mejor es mucho más agresiva, mucho más, no sé cómo decirlo, y luego en cara a cara, cuando estás a solas con él, es una persona muy distinta. Sí. Y he tenido amigos de ese tipo, que a lo mejor son muy nerviosos, son muy agresivos, son muy... y luego son un Sí, cielo sí. al lado. O sea, Eso pasa mucho con los heterosexuales. sí, bueno, Sí. Sí. generalizar, ojo, ¿eh? No, pero con heterosexuales se puede Pero generalizar. pues la personalidad... Es ilícito. pues sí, yo creo que hay mucha presión de querer ser el más alfa, ¿no? No sé, pero sí como que esas conductas se ven mucho. Por ejemplo, entre un grupo de hombres en plan heterosexuales a veces son un poco
unga unga, ¿se puede decir unga unga en la radio? Unga, unga. Bueno. Son unga unga. Vas a ofender, seguro, pero... Puede ofender, pero no decirlo puede puede eso, decirlo. o sea, te quiero decir. Pero es que se ve, ¿no? Y todos conocemos a algún No, grupo no, no. así. Y Y luego, por separado, pues es como una persona encantadora. además yo creo que esto, cuando vas creciendo tú como hombre, creo que te lo exiges también a ti mismo un poco, ¿eh? Puede ser. De querer demostrar ante el grupo lo que tú eres capaz de hacer o no eres capaz de hacer. Y esto se ve también mucho en las parejas, que luego con el grupo soy lo más bravo Sí, posible y sí, luego, sí. oh, ven aquí, cariño. Es muy así, porque es un choque de realidad entre lo que quiero mostrar y luego Ya. como quiero ser de verdad un poco a lo mejor. Claro. No sé. Sí. Bueno, ya hemos dado... Ya estará. La heterosexualidad, ya podemos volver a nuestro tema. Twitter, allá vamos. En Estudio Galatea. Y bueno, visto el perfil del acosador también tiene pinceladas que son bastante significativas. ¿Cuáles creéis que son? Ser diferentes. O sea, lo diferente... Es un buen punto de partida, la verdad. Esa versión, sobre todo en el perfil de acosador. La diversidad en cuanto a todo, ¿eh? Identidad sexual, diversidad funcional... De todo. Además, tal cual. O sea, suele definirse como aquel alumno que es diferente o no pertenece al mismo Claro. plano social que el agresor. O sea, es como la base de Pero- voy a por el diferente por la razón que sea, que hay distintos Pero yo ya ámbitos. no digo solo al agresor, sino al estereotipo de la clase o del entorno, básicamente. Porque si un agresor como tal se va fuera de su entorno y todo el mundo se comporta de una manera distinta a él, al final él tiene poco que hacer. Es como lo que sale de la norma que él ve el acosador dice, pues a esto es a lo que voy a ir, a lo que voy a enfocarme para... Claro, lo que sale de la norma, no de su mundo, ¿no? Claro, de su entorno cercano, de lo que ve. conoce, claro. Pero eso también hay que sumarle otros factores, porque tú puedes ser diferente, ¿no? al plano social del agresor, Sí. pero si tu personalidad es suficientemente fuerte o combativa, ¿no? O sea, el acosador va a ir a lo fácil, o sea, no va a ir a una persona que esté todo el rato poniéndole trabas o que le deje en ridículo o que se enfrente y que le deje mal, ¿no? Va a buscar a alguien que sea vulnerable. Que no pueda defenderse. Que no o pueda que no defenderse sepa. por sus propios medios o que sepa que no se va a ir a chivar al profe, ni a su familia, ni nada. O sea, van a buscar un perfil muy específico. Un perfil no un poco sumiso, ¿no? O que tenga la autoestima muy baja, que sea muy Eso complaciente. Entonces todo Que huya del está... conflicto, claro. Cuando Qué mala- te metes en la rueda, ¿no? De... Qué mala conexión entre los dos mundos, ¿eh? Una persona que quiere destrozar a los demás para sentirse bien y una persona que no es capaz de defenderse de algún tipo. O sea, es horrible, la verdad. Sí. Sí, sí. Y aquí entra el que las características que presentan los alumnos que más sufren maltrato son por condiciones de orientación sexual, raciales, culturales o por discapacidad. O sea, son como los focos más importantes de alumnado que sufre el acoso. Y si... Bueno, no sé si sabéis que en los centros educativos la Comunidad de Madrid subvenciona un programa que se llama Sociescuela, que lo que te hace es ver las relaciones dentro de una clase y te da indicadores sobre acoso. Me parece muy fuerte también que muchos centros no lo utilicen cuando es una clave, ¿no?, de identificar qué está pasando. Y una de las razones por las que yo hice el trabajo fin de máster de esto fue porque en Sociescuela todos los alumnos que salían con riesgo de acoso eran alumnos con necesidades educativas especiales. Por ejemplo, en el caso del centro en el que estaba yo. Es significativo, ¿no? ¿Por qué a los que más acosas son perfil necesidades? Porque son los más vulnerables, porque son los diferentes, porque saben que no se van a chivar, ¿no? Al final... ¿Y en qué papel queda los testigos y el acosador? O sea, porque para mí una persona que acosa a una persona con algún tipo de discapacidad, Ya. ¿no? Antes, bueno, que me he quedado con lo del grupo un poco pillado, que es verdad que el grupo tiene que ver, ¿no? El contexto, que lo que hemos dicho, que al final lo que sale de esa norma, pues es a lo que ataca a una persona, ¿no? A lo que ve vulnerable fuera de la norma. Pero luego también, por echarle la culpa a más cosas, más factores,
también la sociedad te dice mucho que esta es la norma, ¿no? Claro. Entonces, constantemente recibimos informaciones y señales de que está bien la norma y que se sale de ella y hay que juzgar. La norma social, claro. Entonces, hay un experimento, es maravilloso y además está el vídeo en internet. Lo vamos a poner aquí en el rótulo porque no me acuerdo del nombre. Era una profesora, creo que eran los años, no voy a jugármela, pero eran entre 60 y 80, ¿vale? O sea, era hace tiempo. Y tenía una clase, ¿vale? Esto no sé si fue Estados Unidos, pero algún país anglosajón. Una clase y la dividió. Dijo, esta semana vamos a dividir la clase. Y vamos a dividirla por los que tienen ojos azules y ojos oscuros. Bueno, ojos claros, ojos oscuros, ¿vale? La profesora tenía ojos claros, ¿vale? Entonces, señalizaron a los que eran distintos. Y ella empezó a decir una retahíla de cosas de que los que tenían ojos marrones eran mucho mejor que los ojos azules. Por esto, por esto, por esto y por esto. Al final empezó a darle favores, privilegios, a juzgar a los que no. Cuando cometía un error alguien de ojos azules se le juzgaba por ser de ojos azules, no por ser una persona. Y cuando un ojos marrones cometía un error, bueno, no pasa nada, es que estás aprendiendo. Entonces, al final es discriminar un para juzgarle solo por esa característica física o lo que sea. Sí, sí. La profesora también tenía ojos azules, entonces ella era sumisa a los niños de ojos marrones, niños y niñas. ¿Qué pasó? Que empezó a haber tensión entre la clase. Una clase que era todo amor, una clase que tendrían 6 años los niños o 7. Todo amor y tal, empezó a haber dos bandos y en el patio dice que se separaban. Entonces empezaron a hacer grupos distintos, unos con unos y unos con otros. ¿Qué pasó? Que pasaron 3 días y dijo la profesora, ahora, perdona, pero es que me he confundido. Es que los que realmente eran los buenos eran los ojos azules, y los ojos claros, y los otros son los peores. A esta gente no hay que darles nada, porque siempre se aprovechan de ti y empezó a hacer un montón de trasfondo de por qué hay que odiarlos, y los ojos azules son los buenos y hay que amarlos porque yo soy profesora y tengo ojos azules, yo sé de lo que hablo. Llegó hasta el punto, esas personas que antes habían sido discriminadas y habían sido, pues habían visto pequeñas, ellos tenían ese rencor dentro y agredieron a los ojos marrones. Se dio un caso de agresión entre ellos por los ojos. Entonces, claro, al final de todo el experimento, sentó a los niños y les dijo cómo expresarse, cómo decir cómo se habían sentido en cada caso y por qué habían llegado hasta este punto, solo por este externo. Entonces hicieron al final, luego explica cómo se reúnen a los 20 años, explican cómo se sentían. Es maravilloso, de verdad. O sea, sí que podéis verlo porque merece la pena. No intentéis hacer esto en casa. No. Spoilers, sale mal. No lo hagáis. Pues no, es muy chulo. O sea, ya tampoco es por romper una lanza a favor o en contra, o no sé cómo definirlo, ¿no? Sobre los acosadores, pero cuando rascas a los acosadores salen cositas. Claro. Ya. O sea, un acosador no es acosador porque haya nacido y dicho, voy a ser acosador. Va a ser mi mantra en la vida, venga, voy a ser un adolescente acosador. No, porque sus contextos en casa Totalmente. Claro, también tienen mucho que estudiar. ¿De dónde viene esa conducta? Claro. Ahí es donde el centro educativo tiene que también saber cómo gestionar, ¿no? Porque muchas veces, si tú estás en un contexto en el que tu padre está maltratando a tu madre o tu madre está maltratando a tu padre o hay violencia en casa todos los días, pues es lo que tú has vivido y es lo que tú sientes como natural y como normal. Entonces, que tú seas violento no está bien, pero tampoco se puede juzgar así a la primera de cambio, ¿no? Hay que trabajar con ese alumno también. O sea, yo creo que hay que trabajar más con los acosadores que con los acosados, ¿no? Porque al final cuando tú empiezas a ver que el acosador tiene ese perfil y esa situación, en el momento en que tú trabajas con esa persona el acosado, Claro. tienes que trabajar otro tipo de gestión, ¿no? Los daños psicológicos y físicos que ha podido tener. Evidente. Pero en el momento que desaparece ese factor, su vida va a seguir siendo igual, trabajando sus cositas, ¿no? Esa terapia como todos. Sí. Pero al final, si no trabajas con el acosador, el acoso siempre va a estar porque va a cambiar de víctima. Es que al final es lo que dice, que no es defender a nadie ni poner las razones de por qué. No. Hay que contextualizarlo. Hay que atajar el tema y hay que entender por qué se hacen estas cosas, ¿no? Claro. No es como limitar solo la conducta o enfocarse solo en la conducta, hay que ir más allá, un pasito más, ¿no? La actitud, ¿no? La actitud hacia este caso, la persona a la que está haciendo o la que está cometiendo. Es que eso se hace poco, además. O sea, no tengo tanta experiencia en centro y tal, pero es verdad que se centra mucho en la víctima,
como al final... Sí, o sea, si vas a un centro que hace las cosas bien, tú abres protocolo de acoso, tal, y puedes llegar incluso a vías judiciales o que entre la Guardia Civil o lo que sea, ¿no? Pero al final estas cosas se pueden atajar en el momento en el que empiezas a ver los indicativos, ¿no? Si tú empiezas a ver que en una clase tienes un niño que siempre es conflictivo, que siempre está, aunque nunca haya derivado en acosar a nadie, pero que es conflictivo en sí, hay que ver qué pasa con ese niño. Totalmente. ¿No? Porque si no cambia de foco, claro. Claro, o sea, si la cosa está en que... El problema está en que somos pocos orientadores. Aprovecho para... Hay que meter más orientadores. Y no en llegas los a colegios, todo, en los pero centros si educativos. hubiese suficiente personal capacitado, que también eso es otro término... También los docentes deben Actualizarse. y que es un trabajo con personas. Sí, Entonces no sí, es sí. llegar, dar tu materia, irte a tu casa, Eso hay que inmiscuirse un poquito. Se evitaría muchas cosas. Porque Totalmente. los profesores están todo el rato en clase. ¿Me estás diciendo que no estás viendo tú con estos ojitos que Dios Claro. te ha dado? Si es que se ve todo. Si hay tú acoso o estás no hay en acoso clase, en una clase. se Cuando ve los todo. profesores empiezan, ay, pues yo no me he dado cuenta. Lo mismo Bueno, vas borrachito a clase. Quiero decir que no te has querido dar cuenta, porque te supone un esfuerzo mental atender a tu alumnado en otros planos que no sean darle tu clase de historia. Por eso cambia tanto también el rol en el instituto y en el colegio. O sea, en el colegio también hay casos de acoso, porque los niños ahora cada vez maduran antes, tienen otros procesos, pero los profesores, los maestros, están más formados en todo el plano más envolvente del alumno, ¿no? No solamente le voy a dar mate en lengua, sino cuidan mucho el plano social del alumnado. En el instituto, ¿qué pasa? Que son gente que ha estudiado matemáticas, física, lengua, han hecho el máster de capacitación y ya está. Y ya. Y no han tenido más formación que 2 asignaturas en el máster. O sea, Antonio lo puede contar. Os lo cuento. Confirmo. Confirma, no Confirmamos. desmiente. ¿Y con eso qué haces? O sea, si te dicen, toma, estudiate esto, te hago un examen, pero ¿qué herramientas les estás dando a los profesores para realmente ver qué está pasando en sus clases? Ninguna. Aquí, máster de profesorado más enfocado en cómo tratar eso, cómo ver la diversidad en el aula, cómo identificar un perfil de acosador, un perfil de víctima y saber un poco cómo tratar. O sea, al final, si tú eres matemático, tú sabes las matemáticas que vas a dar. No hace falta que en el máster te estén diciendo cómo se hacen las cosas. Ya. Pero Efectivamente. es complicado, o sea, poniendo un poco en la situación de tener, por ejemplo, un hijo o una hija a la que le acosan, que no depende de ti la solución mucho. O sea, tú puedes cambiar de centro, ¿no? Puedes escapar de la situación, pero si realmente el trabajo es tan de centro, tan estar en el sitio para atajarlo y coger al acosador, en este caso, y poner unas pautas, seguir mejorando con él para que deje de tener esas actitudes, al final la víctima puede recibir en casa y que va a recibir apoyo, pero poco más, ¿no? Es que no sé. O sea, Hablo desde la tristeza, ya me puse. el trabajo con el alumnado tiene que ser con los 3 focos. O sea, tiene que ser con el acosador, por una parte, porque tienes que trabajar unas cosas diferentes. Con el acosado, porque tienes que trabajar su dolor y su tristeza y su malestar en clase. Y con los testigos, que siempre se nos olvidan y están ahí. O sea, si no hubiese testigos que facilitasen que el acosador saliese vitoreado, no habría acoso. Y eso es así. Eso también es una forma de violencia. No hacer nada. O sea, si tú te sientas y te ríes o no haces nada, pero en el momento que un testigo se levanta y le dice al acosador, ¿qué haces? Y se levanta otro, el acosador no vuelve a acosar. Claro. Pero Esto claro, se educa a nuestros alumnos en, bueno, pues me quedo así El y inmovilismo. así no me toca, ¿no? O sea, si es que a lo mejor si hago algo me van a coger a mí como foco y paso. Y eso Que no es así. entendible también, ¿eh? Sí. ¿Pero habéis visto la película de Bichos? Sí, es ¿Bichos es increíble. eso? Y, ¿Es eso? y dinosaurio. Esa ya menos. Pues es como bichos, pero con dinosaurios. Pero es igual, o sea, es alguien al que siempre hay un dominante que Claro. contra los demás, tal, le castiga y... Sí, y hay una escena que lo dice el saltamontes jefe, no me acuerdo del nombre. ¿Qué dice? Que están como en su taberna, ¿no?, de saltamontes. Ah. Y claro, uno se ríe de ¿qué va a hacer una hormiga solo contra nosotros? Y el jefe coge una semilla y se la lanza. ¿Te ha hecho daño? Y dice, bueno, no mucho. Lanza otra, ¿te ha hecho daño? Se ríen. No mucho. Y es todo, ja, 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 ja. Y entonces abre como
donde Sí. tiene todas las semillas y arrasa. Dice, y ese es el poder que tienen si todas las hormigas se unen contra Con que nosotros. una sola hormiga. Con que una sola hormiga ya se una, ya fomenta que las demás se unan también. Claro, eso es. O sea, al final, si tú trabajas con toda la clase, ¿no? O sea, se nota mucho también la diferencia en los centros. Si tú es un centro de estos que son los CEIPs o que se llevan ahora, que son infantil, primaria Y y secundaria secundaria obligatoria. junto, todos los que llevan un camino junto, como se van conociendo desde muy pequeños, tienen como una especie de barrera de respeto, ¿no? De si viene alguien nuevo es como va a ser como nuestro foco de Sí. si queremos hacer algo, pero si no, pero ¿qué pasa en el instituto? Que todos entran nuevos. Entonces ahí es un sálvese quien pueda, ¿no? Cada uno tiene que ir encontrando su lugar y su es un poco complicado, pero sí que se pueden hacer muchas cosas para evitarlo. De hecho, no sé si habéis leído el libro, si no lo habéis leído os lo recomiendo y aquí recomendadísimo aparecerá, el libro de Invisible. Es un libro que lo escribió Eloy Moreno, creo que se llama, que va sobre acoso, pero es un libro muy bonito que te hace llorar de principio a fin y que si lo trabajas en el aula con los alumnos, de hecho la propia editorial sacó un manual para trabajar en el aula, ese libro llega y ese libro hace pensar y Qué maravilla. y hace que tú como profesor que lo leas y que lo intentes transmitir a tus alumnos, cambies cosas. Es que yo ya no es, porque en creatividad también nos pasa lo mismo, pero yo no es por echar piedras siempre al mismo tejado, pero es que la educación habría que replanteársela muy seriamente. Totalmente. Y a lo mejor- Pero de cabo a rabo. O sea, Sí. lo que tú decías de dejar aparte de los gobiernos, no, crear algo aislado que vaya con el conocimiento que tenemos adquirido de tantos años de estudios, que forme la educación, ¿no? Que cada vez alguien decida, no, mejor esto, y lo van cambiando constantemente. No, tienes que centrarte en lo que viene bien al alumno y al aprendizaje. Y esto es mi opinión más personal y en base a mi experiencia, tanto como alumna ni como ahora personal docente. Hay que destruir el sistema educativo según se conoce y volverlo a construir. O sea, no puedes pretender inclusión Ya. cuando ni siquiera hay integración. Porque el sistema tal y como se conoce, no hay inclusión, no hay el paso previo, que es la integración. Porque muchas veces se utiliza la palabra inclusión o con toda la ley CELA. Hay que leerse la ley para ver qué está diciendo la señora CELA. No te está diciendo que se desaparezcan los centros de educación especial mañana. Te está diciendo que tienen que desaparecer para que los alumnos estén en los centros ordinarios. No tengo una opinión formada de eso. Ya, pero ¿qué tienes que hacer para que eso ocurra? Destruir todo según está y volverlo a construir con unas bases inclusivas. En fin, eso no se puede hacer según está montado el sistema. Ya. Entonces, ni eso ni muchas cosas. O sea, tú no puedes abordar el acoso en un centro educativo si cada profesor va a su rollo y encima tienes un orientador para 1.400 estudiantes. Iba a decir más acosadores, no, más orientadores. Los por favor. orientadores. Claro, o sea, dicen, no, es que los orientadores... No, es que si los orientadores hacen bien su trabajo, Se solucionan. se solucionan estas cosas. Pero claro, tienes que hacer bien tu trabajo y que el resto no haga Ya. oídos sordos a lo que está pasando alrededor y en sus aulas. Más orientadores, por favor. Y más profesores también. Sí, Es que una ratio que- menos grande, sí. o sea, es que también todo es va... un poco inabarcable. En plan, está un profesor ojo por ojo, ¿no? En plan, vigilando a cada alumno si tiene 30 alumnos por aula. Es complicado. Yo, de verdad, veníamos de grabar creatividad hace media hora. Y yo que estoy derrotado un poco, de verdad, ¿eh? Porque veo que la lucha es muy individual. Es de luchar uno mismo porque realmente estamos abocados a que salga mal. Porque si hay poco personal, hay poca atención, los problemas de la gente para que acose va a seguir ocurriendo. Entonces, esto va a seguir pasando. Entonces, al final, es lo que hemos dicho, y casi me importan más, creo que es más importante los espectadores, los testigos, que ni la víctima ni el acosador, porque el acosador, si no hay medios para tratar estos temas con antelación, va a ocurrir, por desgracia, y la víctima, poco puede hacer la víctima, más que apoyarse en sus familiares y amigos. En el caso sí. de que lo cuenten. Entonces, casi es mejor que los que estamos de observadores, cuando pasa una situación, alzar la voz como Sí. hacían en Bichos y pararlo. Sí, es que también el perfil de testigo es como, si yo me río y favorezco esto, el foco no va hacia mí. Entonces yo me salvo. Es miedo puro. es sálvese quien pueda.
Y no lo hemos dicho, pero en la sociedad actual el acoso está en unos límites. Porque claro, antes había acoso, siempre ha habido acoso. Esto es una realidad. No, Sí, sí. no son cosas de niños, esa cosa hay que ponerle un nombre. Totalmente. En serio. Y antes estabas en el colegio y el acoso terminaba ahí. Pero es que ahora hay móviles y hay redes sociales. ¿Y eso qué hace? Pues que la víctima tenga una sensación de que no puede salir de eso. Totalmente. Y luego... Es que el ciberbullying es otra vaina, es otro melón sobre la mesa, porque el ciberbullying ya se escapa del control educativo. Pues lo que dice Antonio, antes te pasaba en el cole y lo que pasa en el cole se queda en el cole, te pueden perseguir un día a casa, verles un día en el parque, pero es que claro, ahora... llegas a casa y ya está, o sea, ya está, estás como, es tu territorio a salvo. Pero es que hasta se meten en ese sitio en el que tú tienes seguro, se meten. Que ahora, ojo, yo aquí ya me iréis viendo el plumero, no me escondo, la facilidad que tienen los chavales de tener móvil, internet, a edades que no tienen que tenerla. Porque legalmente... O sea, y esto hay charlas de la Guardia Civil que van a los institutos a darlas, se les puede caer el pelo a muchos padres con las conductas que hacen sus hijos. Sí, sí. Porque al final los que dan el móvil son los padres, los que pagan internet son los padres, los que deberían vigilar el móvil de sus hijos porque son menores son sus padres. Que alguien con 14 años tenga varias cuentas de Instagram que se dedica a hacer la vida imposible a sus compañeros, eso lo tiene que regular un padre desde su casa. Control parental, que se llama, pero si no lo haces desde casa, luego no eches la culpa al colegio. Total. He hecho esto sí está publicado ya, el artículo, uno sobre justicia que voy a publicar. Que aún no está publicado, está publicado ya, pero aún no hemos empezado, ¿no?, a publicar cosas. Complicado de explicar. Sí. Está hecho, pero no publicado. En este momento sí. Cuando veáis el vídeo sí, pero ahora mismo que lo estamos grabando no. Exactamente. Ese es Gracias por poner palabras lo que yo no podía. Que es la justicia. Bueno, estoy un poco saliéndome, pero es, si antes iba contra la educación, ahora contra la justicia. Aquí tengo para todos. Aquí para todos. Si no hay capacidad de reacción por parte de la educación y la justicia está pillada por los pelos porque son niños, es cosa de niños, ahora es un ciberataque, tal. Al final, lo que estamos es expuestos a nuestra propia justicia. Es decir, a coger redes sociales y atacar a alguien sin descanso. Entonces, cuando ocurre cierta persona que sale del tiesto por lo que sea, como la justicia muchas veces parece que va ajena a todo y que parece que no nos defiende, a veces sí, a veces no, ¿vale? Tampoco voy a generalizar. Pues al final la gente se ve con la necesidad de expresar y hacer un poco de quema de brujas, como pasaba antes, y de vamos a hacer acoso a muerte a una persona hasta abatirla, hasta que sea otra moda distinta y vamos a por esa moda distinta. Entonces al final estamos pasando a los niños esa capacidad de juzgar sin conocer a una persona, sin entender a esa persona y ir todos a abatirle, y los niños reciben eso y cogen el ciberacoso como parte suya. Bueno, pues si esta gente, si la vida es así, yo me quiero integrar en esta vida, entonces voy a ir a machete contra todo lo que vea y que no esté de acuerdo conmigo o que no opine igual que yo. Es muy triste. Ya, también hemos estado hablando en el ámbito educativo, pero entre adultos también existe acoso. Totalmente. Y es real. Sí, sí. Y este es otro melón, pues bueno, que y ya se abrirá. Se ve cada día. Yo en mis trabajos lo veo mucho. Y existe y es real. Sí, y yo creo que es un melón que abriremos. En otro si programa. queréis lo dejamos aquí. Al final, por resumir un poco... Más orientadores en los centros, por favor. Totalmente. Por favor, gracias. Si habría que hacer algo sería cambiarlo todo del principio de la educación. Como cuando publiquemos esto, Ayuso todavía seguirá en el poder, por favor, señora Ayuso. Ponga más orientadores en los centros, gracias. Más plazas de orientadores, por favor. Al final, pues eso. Más dinero a la educación pública. Eso sería lo ideal, ¿no? Ahora, en nuestro día a día, ¿qué vamos a hacer? Pues eso, no quedarnos callados. Si hay una víctima, apoyarla, parar el acoso como sea y intentar atajar esto como podamos con el acosador, que es complicado porque es que carecemos de medios. Y bueno, pondremos aquí números también y páginas de ayuda y todo esto porque hay gente que se dedica a esto y, pues, por desgracia, no es suficiente, pero hay medios para intentar solucionar los temas. Así que muchas gracias, un programa un poco distinto, pero hasta el siguiente. Necesario.